buscamos el embarazo de forma natural, tendemos a concentrar las relaciones durante la semana fértil. Muchas veces, si el embarazo no llega, las relaciones se pueden ver afectadas al ser tan programadas, más rutinarias. Hoy estamos con Núria Jorba, psicóloga, especialista en parejas, emociones y sexualidad, y vamos a hablar de cómo podemos avivar esa semana fértil. Núria, ¿nos podrías hablar un poquito sobre si esta dinámica de que la semana fértil se vuelva más tediosa y más programada es usual? Es casi muy habitual y permanente en las personas que empiezan a buscar un embarazo. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos deseo de que algo ocurra, automáticamente ponemos todas nuestras energías allí. ¿Eso qué significa? Que creemos que poniendo nuestras energías depende de nosotros, pero en este caso hay muchos factores que no. Y ahí puede aparecer la frustración. Tenemos muchas expectativas, mucha ilusión, mucha motivación, pero cuando pasa un mes, otro mes y eso no llega, empieza a generar mucho malestar emocional. ¿Y qué aparece? A la pauta de marcar las relaciones sexuales, lo que le llamo el síndrome del calendario, ¿no? El decir, venga, en esta fecha tenemos que buscarlo, en esta fecha nos tenemos que poner. Totalmente, seguro que muchas parejas se sienten muy identificadas con el hoy toca. ¿Por qué el hoy toca afecta tanto el deseo? Claro, fíjate, está relacionando una obligación con una parte que es desear. La propia palabra es que nos apetezca algo. Entonces, cuando sentimos que nos imponen, que nos marcan, que nos generan esa pequeña obligación, ¿no? Automáticamente las ganas desaparecen. ¿Y qué pasa? El deseo es el inicio de toda la curva sexual, de toda la experiencia sexual. Es como si yo diferencio un día que tengo hambre y me apetece comer a un día que toca comer. La vivencia de la alimentación será totalmente diferente. Entonces tenemos que cuidar esa primera fase de la sexualidad. Totalmente. Claro está también que la mujer de alguna manera es consciente de en qué momento del ciclo está y que va a venir la semana fértil. En el caso de los hombres puede ser relativamente más fácil no conocer este dato. En el caso de las mujeres que saben este dato, ¿qué les recomendarías? Lo primero de todo, intentarlo relativizar, aunque la teoría está muy bien, pero en segundo lugar, tenemos que hacer un autoconocimiento de cómo funciona nuestra sexualidad, es algo que no nos enseñan. Entonces, la mujer tiene que buscar de qué manera generar ese deseo y automáticamente eso nos lleva a las emociones, porque sexualidad femenina y emociones están muy relacionadas. Entonces, significa trabajar el yo personal, tener momentos de relax, intentar relativizar, intentar tener disfrutes aunque no tenga nada que ver, conocer tu propio cuerpo y a veces también estimularlo a nivel íntimo y sexual, y eso puede despertar esas ganas y reducir un poco esa presión psicológica de es el día. Claro, totalmente, y si no es en pareja también de forma individual, autoexplorarse, avivar la sexualidad propia individual. Ok, entonces, vale, en la mujer es un poquito desactivar, cuidarse, mimarse, pero en el caso de los hombres, ¿qué recomendarías para trabajar ese deseo? Mira, me gusta que me diferencies hombre y mujer porque normalmente hay excepciones, como en todos los casos, pero se vive diferente la sexualidad. Entonces, el primer paso esencial es que el deseo no es el mío es mío y el tuyo es tuyo. Tenemos que generar ese nosotros. Por tanto, yo tengo que cuidar tu deseo. Entonces, en el caso de los hombres es cuido las emociones, cuido el bienestar, genero la intimidad hacia la mujer, y la mujer es salir de ese vamos a ponernos sin seducción. Normalmente lo que el hombre necesita para su deseo es esa seducción, ese salir de tenemos que hacerlo o nos vamos a la cama, sino decirlo sin tener que verbalizar que hay que tener sexo. O sea, plantear más, preparar un escenario que no la acción en sí. Exacto. Hay veces que ya ha pasado mucho tiempo o que las dinámicas de pareja ya están muy tocadas. En los casos que realmente ya es muy dificultoso trabajar la sexualidad de una manera positiva, ¿qué recomendarías? Siempre intentamos trabajar las emociones, la parte mental, toda esa psicología, ¿no? Pero hay veces que la psicología llega a un punto que ya no es útil y tenemos que ser coherentes en que no sirve para todo. Cuando sentimos que ya llevamos mucha acumulación, mucha mochila, mucha dinámica frustrada,
Hay veces que hay que ser coherentes y decir, pues vamos a dar un pasito más, vamos a la reproducción asistida que nos quite ese peso, esa responsabilidad, y eso a veces favorece el embarazo. Totalmente. Pero también es cierto que cuando vamos a reproducción asistida, a veces tendimos a diferenciar mucho el sexo por placer del sexo reproductivo. Vamos a reproducción asistida, sacamos el peso del sexo reproductivo, pero sigue existiendo el sexo por placer. ¿Qué recomendarías a las parejas que están en procesos de reproducción asistida? Claro, normalmente lo que nos encontramos es que cuando pasamos a la reproducción asistida, el sexo como placer es como si desapareciera de la pareja, cuando debería liberarnos y aumentar, pero no acostumbra a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como volver a generar esa sexualidad, y eso es fijarnos en el previo, en la intimidad de la pareja. Es decir, intentar divertirnos, conectar, disfrutar, tener conversaciones íntimas, es decir, generar toda esa complicidad de pareja y buscar momentos de relax para que luego pueda haber ese encuentro y volverlo a relacionar con placer y disfrute. Totalmente. Muy interesante. Y un poquito así para acabar, sería muy importante que nos dieras unos consejos sobre cómo trabajar esta intimidad, cómo potenciar estos encuentros para así avivar el deseo. Claro, la teoría es interesante porque la teoría está muy bien, pero hay que ir a la práctica. El primer punto es lo que hablábamos, generar momentos sin presión sexual. Es decir, momentos, lo que yo llamo sexualidad indirecta, sea seducción, sea intimidad, sean momentos en el que digo me gustas, me apeteces, pero no tiene por qué pasar nada. Eso es muy interesante trabajarlo. El segundo punto sería romper el ABC. Normalmente el sexo entendemos primer paso, segundo paso y tercer paso, ¿no? Entonces es muy interesante decir, pues hoy hacemos solo el primer paso, otro día hacemos solo el segundo, que sería el juego erótico, y otro día pues ya introducimos la penetración. Y por último, romper lugar y hora, porque se genera una dinámica de obligación que hablábamos y automáticamente se como agenda en un lugar y en un momento del día. Entonces, romper lugares y momentos, y eso nos dará sensación de recuperar sexualidad por placer. Claro. Es habitual entonces que todas las parejas de alguna manera cojamos la dinámica de mismo lugar, misma hora, mismo dinámica para avivar este deseo. Importante romper todo esto. Han sido unos consejos muy interesantes y esperemos que todas las oyentes y oyentes que estén viendo este programa lo apliquen ya, hoy, esta semana. Esperemos. Gracias.